Jesucristo. Este nombre maravilloso, Señor, el cual podemos invocar creyendo en Él, para, Señor, en este instante, guiado por su Espíritu Santo y conforme a la Escritura, poder hablar estos temas, Señor, que usted quiere que los hablemos en este programa, para que nuestros hermanos de diferentes lugares, Señor, puedan conocerle más, y también nosotros queremos conocerle porque queremos obedecer esta palabra. No queremos llenarla solamente de información, sino que queremos ocuparla y que sea nuestra formación como hijos del Rey. Por eso en este instante, en el nombre de Jesucristo, comenzamos, Señor, este espacio conociendo y entendiendo las Escrituras, lo que dice la Biblia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Señor Jesús por su amor, por su misericordia. Gracias le damos por esta instancia de poder conocer del Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Jesucristo, debemos tomar la palabra de Jesucristo y debemos confirmar que lo que estamos hablando realmente esté en la palabra de Jesucristo. Porque es fácil decir y yo hablar con seguridad y usted va a decir, oh, es que está tan seguro que debe saber de lo que habla. No, mis hermanos, de eso está lleno y va a seguir estando lleno este mundo, más aún en estos tiempos, donde va a haber varios maestros falsos, profetas falsos, falsos maestros, como dice la palabra del Señor, y aquellos que van a enseñar de acuerdo a la concupiscencia de su corazón. Pero acá estamos nosotros conociendo la palabra del Señor Jesucristo como el Señor manda. El Salmo 34, yo lo quiero saludar a todos ustedes con ese salmo, dice, verso 1 al 9, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, hermanos, engrandezcamos a Jehová juntos, a nuestro gran yo soy, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo. Exaltemos aún a su nombre, nosotros conocemos ese nombre. Exaltemos aún en el nombre de Jesucristo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, no sé si usted lo hizo, pero este pobre que habla, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿sabe qué más? Los defiende. Gustad, hermanos, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre o la mujer que confía en él, es decir, que a pesar de la adversidad dice confiar en él, pero la adversidad sigue confiando en él, no tambalea, no se asusta, no busca ayuda de especialistas o ayuda del entorno o ayuda económica o ayuda sustentable humana, porque dichoso el hombre que confía en él, la mujer que confía en él, es decir, es feliz. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y como nada nos falta, debemos entender que el Señor en su misericordia quiere que entendamos. En estos tiempos donde muchos hablan acerca de el Señor viene y va a llevarse a su iglesia, y si usted pregunta a diferentes religiones, sobre todo evangélicas, pentecostales, adventistas, sabatistas, mormones, testigos de Jehová, si los que creen en la venida de Dios va a levantar a su iglesia, ellos dicen que ellos se van. Y todos hablan y hay muchos mensajes que hablan acerca de las bodas del Cordero. Hay alabanzas que hablan de las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Y es hermosa y uno siente como que pareciera como que sintiera la presencia. No, es esa emoción y siente ganas de llorar y hermoso, es lindo esto. Pero si ahora lo vamos, y esto yo lo digo no a modo de mofa ni a modo de burla, sino que son lamentablemente las maquinaciones, la forma como el enemigo influencia al hombre para que el hombre busque a Dios con emoción, con sentimientos, con palabras lindas o con instancias emoción. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice así, y vamos a usar este texto base para que aprendamos todo esto y vamos a ir en un viaje maravilloso por la Escritura. Así que atentos debemos estar, y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Y en el nombre de Jesucristo comenzamos y es tan rica la presencia del Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19.
Apocalipsis capítulo 19, verso 7 vamos a leer primero, después vamos a sumar el 8, pero más adelante. Amén, por eso es importante que usted tome su Biblia, no se quede con lo que yo le digo. Usted vaya y confírmelo con su Biblia. Dice así la palabra del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado, hermanos, dice. Han llegado las bodas del Cordero. Acá este texto es una profecía a futuro. En poco tiempo va a pasar esto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? Al eterno Dios, pues. Y por eso hay que gozarse, hay que alegrarse y darle gloria al Eterno, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y el Cordero con quién se va a casar? ¿Quién es su esposa? Dice, y su esposa se ha preparado. Es decir, el Cordero es el novio. ¿Y la esposa quién es? Preguntábamos. Y muchos decían, es la iglesia. Y nadie dijo, yo soy la esposa. Nadie dijo eso. Hermanos, la esposa es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia según la religión, es la iglesia según lo que dice la palabra del Señor. Por eso vamos a hacer navegar con la palabra de Dios para que entendamos, y en el nombre de Jesucristo concentrémonos en esto. Esta es una hermosa oportunidad que Dios nos permite. Me siento honrado de que Dios me permita hablarlo nuevamente, porque son cosas que deberíamos ya manejar, saberlas, creerlas, obedecerlas y gozarnos por todo esto. Las bodas son con su iglesia, con su esposa. ¿Y por qué? Aquí vamos a lo que hay que hacer todos nosotros. ¿Por qué es con la esposa? ¿Por qué a ella? ¿Sabe por qué? Porque se ha preparado, como Dios le enseñó y obedeció. Hay muchos que sabemos y queremos saber del Señor, queremos saber de misterios de Biblia y todo, pero nos llenamos de información, anotamos el cuaderno, pasamos la Biblia al cuaderno, pero no hay obediencia y siempre respondemos palabras rápidas. ¿Cómo se preparó esta esposa? Y dice, orando, ayunando. Hermanos, no, esto es mucho más allá, porque si yo no obedezco al Señor Jesucristo, aunque ore todo el día, si yo no obedezco y hago las cosas a mi manera, y todavía soy temperamental, y todavía soy circunstancial, o simplemente no me involucro mayormente con Dios, aunque ore todo el día de guatita en el suelo, mi oración no va a cruzar el techo, porque no estoy bajo el abrigo del Altísimo, porque no estoy obedeciendo. Entonces puede responder, no, es que en oración, en ayuno, en entrega, pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara? Las bodas son con su iglesia, con su esposa, porque se ha preparado. La esposa se ha preparado. Ese es el elemento fundamental, se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Los hijos de Dios, gloria a Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que recibieron al Señor y los que creen en su nombre, dice Juan capítulo 1, verso 12. Su esposa son los hijos de Dios. Es decir, usted y yo, ¿o no? Dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos sus hijos. Hijos de Dios. Y por eso ahí empezamos a creer en el nombre de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor. Creemos que Él murió. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida, el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Yo creo que esa sangre derramada es justa. Y este justo que murió por este injusto que soy yo ahora vengo y yo lo acepto como mi Señor y Salvador, porque me conviene, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida, y acepto y soy salvo instantáneamente, inmediatamente salvo. Pero ahora yo le recibo en mi vida, porque tengo fe en eso. Y como le recibo, creo en su nombre, ahora empiezo a hacer todo en el nombre de Él. ¿Cuál es el nombre de Él? En el nombre de Jesucristo. Entonces ahora este Cordero que murió por mí es mi novio, porque yo me voy a casar con Él, porque yo soy parte de la iglesia. Y aquí en el nombre de Jesús hay personas que piensan, uy, pero ¿cómo un hombre puede decir eso de otro hombre? No, si esto es espiritual. Este es un tema espiritual, hermano, no es un tema sexual. Saquemos estas cosas de la mente. Tenemos nuestra mente atrofiada con el tema sexual, lo llevamos todo a la maldad siempre. Hermano, en el nombre de Jesucristo, eso debe cambiar. Lo que es terrenal, lo que es terrenal.
Pero lo que es espiritual, debemos manifestarlo acá en lo natural. Las bodas son con su iglesia, con su esposa. Su esposa son los hijos de Dios, aquellos que la han recibido, que creen en el nombre de Jesucristo. Ellos se han preparado como Dios les enseñó. ¿Cómo? Como quisieron, como sintieron, como que parece que siento algo, como que me emocioné, como que... No, como Dios les enseñó. ¿Y cómo les enseñó? Por medio de las Escrituras. Como dice las Escrituras, Jesús mismo lo dijo en Juan 7:39, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrá mi Espíritu Santo, mis ríos de agua viva fluirán al que cree en mí, como dice la Escritura. Él lo enseñó, por eso le dijo a sus discípulos, y nosotros somos discípulos. ¿Qué le dijo? Os he dicho todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura fue escrita, todo lo que fue escrito, dice el apóstol, dice el Señor en su palabra, fue escrito para nuestra enseñanza. Para eso se escribió, para que aprendamos, y aprender es obedecer. Yo creo en Jesucristo, le obedezco. Y como le obedezco, yo aplico su palabra, no me quedo con que esto sí, esto no, yo creo en su palabra. Y ahí, como yo creo, sé el Dios que tengo. Él es justo y Él me justificó, y yo ahora obedezco y vivo y habito y me muevo como el justo. Yo también soy justo, y como creo a mi Dios justo, le conozco a mi Dios justo, sé lo que a mi Dios que es justo le gusta y no le gusta. Yo ahora, cuando hablo con Él, es decir, cuando oro, como dice un sobrino, cuando hablo con Él, mi oración es eficaz, porque yo conozco quién es mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé quién es mi amado, por eso sé cómo hablarle. Por eso, como decimos en nuestro país, no lo tuteo, no lo traigo todo tú a tú, o le hablo despectivamente, o le hablo con amor, con respeto reverencial. Ese es el temor a Dios. Y hablo con mi amado y sé, mi oración mi conversación va a ser eficaz, porque va a llegar a Él, porque yo sé ya por medio de su palabra, en obediencia, sé cómo llegar a mi amado, sé cómo llegar a su presencia, sé lo que le agrada, y escuchar, y también lo que le agradó durante todo el día, lo que me vio haciendo, lo que me vio entregando, lo que me vio haciendo como su hijo. No ahora voy, Señor, aquí entro en tu presencia. No, todo el día debo manifestarme en su presencia. Por eso, como hijo de Dios, yo ahora empiezo a hablar con Él, y es una conversación eficaz. Y como yo estoy aplicando la justicia de Dios en mí, y la armadura de Dios habla de la coraza de la justicia, es decir, mi forma de vivir tiene que ser justo, como un justo, vivir como aquel que me justificó, así vivir. Él me dejó ejemplo en todo. Entonces yo ahora cumplo esa fórmula maravillosa. La oración, la conversación eficaz con Dios, la oración eficaz del justo, del Hijo de Dios justo, esta puede mucho. Por eso se da cuenta que no es llegar y querer hablar con Dios. No, porque hay que aplicar lo que Él me enseñó y obedecerlo. Yo creo en ti, Señor Jesucristo. Yo confío, sí, hermano, yo confío en Jesucristo, porque el Señor no me va a fallar. El Señor no me va a dejar. El Señor está conmigo. ¡Oh, Señor! Estoy buscando cómo lograr un crédito en el banco, porque resulta que me queda poco dinero de reserva en mi alcancía, donde guardo mi dinero. ¡Ay, Señor! Pero y más encima dicen que ahora viene una recesión mundial, Señor. Y empieza mi mente a tambalear, mi corazón a tambalear, mi ser a tambalear, mi alma a afligirse. Y mi espíritu, que empieza ahí a apretarse dentro, y dice, ¿y no era que confiábamos en Dios? ¿No era que bajo sus alas yo me sostendré? ¿No era que habito bajo el abrigo del Altísimo? Y ahí es donde tengo que volver al proceso, volver atrás al comienzo, para empezar realmente a aprender, a obedecer, a creer en Jesucristo, a tener fe. Y esa fe me lleva a tener obras como hijo de Jesucristo. Obedezco su palabra, empezando por el bautismo en el nombre de Jesucristo, y yo ahora tengo que obedecer, vivir justamente. Por eso es necesario la palabra de Jesucristo. Y si estoy en obediencia, estoy en disciplina, en sujeción, en orden, en santidad, obviamente, yo ahora puedo orar, puedo ayunar, y todo eso es agradable a Dios, y lo hago en lo secreto. Cuando habla la Biblia de en lo secreto, y vuestro Padre que os ve en lo secreto es en la intimidad con Dios. Por eso hay que prepararse. Todo esto que estoy hablando es la preparación a grandes rasgos.
A ella se le ha concedido, a ella se le ha concedido. Alguien me pregunta, ¿y qué pasa si no me he bautizado en nombre de Jesucristo? Tienes que hacerlo. Tiene que bautizarte alguien que crea en Jesucristo y se ha bautizado en el nombre de Jesucristo. Tiene que bautizarte en el nombre de Jesucristo. No sirve el bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo porque no es así. No es bíblico y tampoco no está aplicado el nombre de Jesucristo, ese nombre que es por sobre todo nombre. Es así de sencillo, como dicen las Escrituras. Pero volviendo al tema, a ella se le ha concedido que se vista a quien se ha preparado. Hermano, te estás preparando en la obediencia, en la santidad, o cuando me enojo me voy y vuelvo en un buen tiempo más y vuelvo como que aquí no ha pasado nada. O simplemente voy y hago como a mi momento y me acerco y todo buena onda, como siempre me reciben en mi iglesia, en mi lugar de trabajo. Hay personas que llevan tanto tiempo en la iglesia y cuando renuncian al trabajo dicen, chao, que Dios les bendiga. Y resulta que nunca supieron que había sido cristiano. Porque hoy en día todos te dicen bendiciones, todo, pero nosotros estamos hablando de otro nivel, un nivel de consagración. Acá hablamos guiado por el Espíritu Santo para buscar la consagración, como Jesucristo se consagró, Jesús se consagró. Por cuanto Él sufrió porque Él aprendió a obedecer. Por eso tuvo que sufrir, fue una consecuencia. ¿Y por qué sufrió? ¿Por qué Él padeció en la cruz? ¿Por qué Él murió en la cruz? Él quería morir en la cruz y entregó su vida. ¿Por qué? Por la gloria que le esperaba. ¿Cuándo? Cuando fuera levantado a lo sumo. Por eso, por la gloria que tenía presente, esa gloria, él veía ya el momento cuando estaba en la eternidad, pero Él venía a entregarse a sí mismo, por usted y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos. Pero antes de prepararnos tenemos que aceptarle como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa sangre maravillosa del Cordero sea mía y yo sea con Él. Esa sangre quitó el pecado del mundo, esa sangre me salvó. Y ese Cordero es mi esposo con el cual yo voy a casarme y voy a estar ahí, pero tengo que prepararme. Y esa preparación es aquí. Esa preparación es acá. Por eso es importante, mis hermanos, entender para la gloria del Señor que todo está escrito en la palabra del Señor. Y es importante, hermanos, amigos, que no nos desconcentremos de esto. Porque a veces nos cuesta y hablamos sin pensar. Amén, sí, no, sí. No, hermano, mejor hacer que decir. Por eso en el nombre de Jesucristo tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Tenemos que manifestarnos como su esposa. Tenemos que prepararnos. ¿Se está preparando usted? ¿Me estoy preparando yo como Dios manda? ¿O es como yo creo, como yo siento, como yo estoy pensando? Yo pienso porque buenas intenciones. Hablábamos con una persona que decía las buenas intenciones, pero esas buenas intenciones es a tu manera. Al hacerlo a la manera del Señor, créame que no te vas a equivocar. Al hacerlo a la manera de Jesucristo, como dicen las Escrituras, no como yo siento, presiento, parece que quizás tal vez es así. No, como dicen las Escrituras. Porque es fácil decir Dios dijo y Dios no me dijo. Hay tantos profetas, hay tantos falsos profetas, falsos maestros, y la Biblia siempre nos ha identificado y siempre han estado. Y no hay que asustarse, no, porque es necesario que todo eso se cumpla. Por eso cuando decía Jeremías reclamaba, le decía, Señor, pero si yo digo algo me meten preso y otros van y dicen otras cosas agradables y todos están contentos con ellos y le dice, esos profetas la pasan bien y el Señor le dice, mira, ellos dicen que yo lo he mandado y yo no lo he mandado. Ellos llegan a correr, yo no lo he mandado a ningún lado, no han estado en mi secreto, porque si estuvieran en mi secreto sabrían lo que yo quiero para ustedes. Hermano, la palabra del Señor es la palabra profética más segura. No hay profecía más grande que lo que esté en la palabra del Señor. Y ninguna profecía que venga de parte del Señor se va a contradecir con lo que está escrito. Por eso es importante entender esto maravilloso que es esta palabra del Señor. A ella se ha preparado. Nos hemos preparado.
¿Se ha preparado? Y porque se preparó, hermanos, a esta esposa porque se preparó, ¿sabe lo que se le concedió? Se le ha concedido que se vista. El eterno Dios le ha concedido que se vista. Conceder significa dar, otorgar, hacer merced, es decir, gracia de algo, de una cosa a alguien que la pide o que se desea. Esto lo da una autoridad o una persona con una capacidad para hacerlo. A ella se le concedió, a ella se le otorgó que se vista, pero con lino fino, que se vista de lino fino. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que dejar claro. Eso es lo que debemos buscar en las Escrituras, conocer a Jesucristo y conocer los procedimientos, los cuales el Señor, cómo lo ha hecho, cómo lo ha dicho, cómo escribió y por qué lo escribió así. Por eso es importante que entendamos esto. Por eso es importante, mis hermanos, lino fino, se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para que recibir al esposo. Por eso, en el nombre de Jesucristo, hay que entender esto, mis hermanos. Pueden surgir muchas dudas o preguntas en este momento. Muchas dudas. ¿Cómo llegamos a ser su esposa? ¿Cómo pude ser salvo? ¿Y ser salvo por qué? ¿Qué hice? Gracias al Señor hay muchos hermanos que son nuevos, hay hermanos que están aprendiendo, hay hermanos que están ahí atentos. Hay otros que han invitado a otros hermanos y a otras personas. Gracias al Señor por eso. Por eso es importante entender que quizás pueden haber preguntas. Quizás pueden haber preguntas. ¿Cómo llegamos a ser su esposa? Ya hemos explicado cómo hacerlo. Por eso, ¿cómo llegamos a ser su esposa? ¿Cómo pude ser salvo? Pero ser salvo, ¿por qué? ¿Qué hice? Si yo no hice nada malo. Por eso, antes de entrar a estos temas profundos, vamos a viajar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para nosotros ir conociendo mejor al Señor. Pero Dios bendiga a aquellos que están atentos. Por eso, antes de seguir, repasaremos ciertos puntos fundamentales y necesarios que debemos tener claro, mis hermanos, amigos. Como dicen las Escrituras, debemos creer en Él. Como dicen las Escrituras, no como me dicen que digo. Por eso es importante que usted confirme, que usted tome su Biblia, que usted aprenda leyendo la palabra del Señor. Cualquier duda usted pregunte, hable con su pastor, hable con su líder, hable con ellos y hablen de la palabra de Jesucristo. Ore antes y vaya con humildad, con esa necesidad de ser pobre de espíritu, de querer más del Señor. Primero, lo que puede hacer la fe. Hablábamos que la fe es por oír palabra del Señor. Sí, esa fe yo creo que la palabra del Señor dice que Él murió por mí, que su sangre derramó por mí, que esto, y yo lo creo, amén, lo creo en el nombre de Jesucristo. Soy su hijo, Señor, yo lo acepto como mi Señor y yo la tomo en nombre de Jesucristo y soy su hijo, Señor. Amén, eso es fe, la fe es por oír palabra de Dios. Y vamos a ver lo que puede hacer la fe para entender cómo funciona esto. Y por eso le decíamos, muchos hablan de la salvación, de orar 10 palabras y estar listos para ser salvos, pero no entienden cuál fue el plan de salvación. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Qué puede hacer la fe? Mire, porque por gracia sois salvos. Es decir, mire, ustedes son salvos gratis. Gracia significa gratis, algo gratis que se le da a alguien que no lo merece. Algo maravilloso que se le da gratis a alguien. Yo soy salvo, usted es salvo por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Esta fe y esta gracia, Dios se la dio. Dios nos dio una medida de fe. Pero ahora nosotros, en conocer la palabra de Dios, en creerla, esta fe aumenta, aumenta, aumenta. No le puedo decir, Señor, aumenta mi fe, aumenta. No, yo creo esta fe, yo voy creyendo, buscando más palabra de Dios, buscando más palabra del Señor, y voy creyéndola y obedeciéndola, porque creer es obedecerla y es aplicarla en mi vida. Yo creo en tu palabra y empiezo a obedecerla, a creerla, y la imagen que tengo de Dios
y el poder, las cualidades y la gloria que tengo de Dios que voy conociendo hace que yo crea ciegamente en el Señor y creo más y más y más. Esa fe va creciendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues de don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra, no es porque yo decidí ofrecerle mi vida al Señor y ofrecerle, Señor, lo que voy a hacer a partir de ahora, mi trabajo, Señor, yo voy a darle la mitad del sueldo, Señor. No es por obra, no, Señor, yo ahora voy a dar a los pobres, voy a seguir ayudando a más gente, Señor, yo voy a... No es por obra, es la salvación que lo que te salva de la muerte, ese pecado que no nos dejaba acercarnos al Señor, ese pecado que nos tenía destituido de la gloria de Dios, que nosotros no podíamos pagar porque era la muerte. Él vino a pagarla y yo creo eso que dice su palabra y yo tomo esa salvación. Por eso esa salvación es por fe, la tomo por fe. No por obras para que nadie se gloríe. Yo soy salvo porque hice esto. No, yo soy salvo porque mi Señor Jesucristo hizo todo. Él se sacrificó. Hay gente que dice, aquí estamos, hermano, sacrificándonos. Pero, hermano, Jesucristo fue el único que se sacrificó. Yo tengo que presentarme como sacrificio vivo. Con santidad, con adoración, con entrega, ya no vivir yo, Cristo viva en mí, pero tengo que controlar desde mi forma de sentir hasta mi forma de pensar. Tengo que cambiar todo, que sea todo agradable a mi Dios, hasta mi forma de reaccionar. ¿Por qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Estamos uno con Él, creados en Cristo Jesús, ¿pero para qué? Para buenas obras. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Desde cuándo? De la eternidad vino acá este propósito, para que te manifiestes como hijo de Dios, para que andes en buenas obras. ¿Qué obras te mueven? La obra de la familia, la justicia familiar. Con mi familia no se toca, que mi hijo no se toca, que mi hija no se toca, que mi nieta, que mi nuera. Hermano, ¿cuáles son las obras que nos estamos desenvolviendo? ¿Cuáles fueron las buenas obras que hicimos en el día? No, yo estudié, no, mi trabajo lo hice muy bien. Ese es tu trabajo. El otro día compartíamos con una persona en un pueblo que pudimos ir por gracia del Señor. Y hablábamos acerca, y ella tuvo una experiencia maravillosa que Dios la buscó, pero ella ahora decía, no, pero yo estoy bien, ahora yo, el amor de Dios, y ella tenía un negocio donde vendía como un restaurante. Y ella decía, no, el amor del Señor, yo siento este amor del Señor, y yo, gracias al Señor, porque le conozco, y Él me sanó, y Él está en mí, y yo el amor del Señor lo doy a todo el mundo. ¿Y sabe cómo yo doy el amor del Señor? Sí, ¿cómo? Con lo que cocino. Yo cocino y le doy a mis hijos y a mis nietos, y le digo que ese es amor de Dios a través de mí para ellos. Y por eso a todos ustedes que compran, a la gente que viene acá y consume mis productos, yo le entrego ese amor de Dios, porque para mí eso es el amor de Dios, el que salva. Pero resulta que yo no le quise preguntar, decirle, oiga, pero si esto no es amor de Dios, pues no es amor porque usted me está vendiendo los productos, no los está regalando, para que lo use como ejemplo, le dije yo. No quiere decir que ni siquiera se lo dije. ¿Por qué? Porque hay personas que en su mente piensan y planifican tantas cosas como que eso es lo que Dios quiere, porque hay ausencia de palabra de Dios. Y no sabemos que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y si no sabes para qué obra, entonces para eso. Es que yo no sé cuáles buenas obras. Esa justicia no la sé. Esa parte de la justicia no sé cuáles buenas obras. Entonces tienes urgentemente y necesariamente leer la Escritura que te enseñen las obras de Jesucristo. La actitud de Jesucristo, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tienes que saber qué sintió Jesús, qué hizo, cuál fue esa actitud, cómo se presentó, cómo caminó, cómo fue para allá, cómo lo dijo, cómo respondió, cómo obedeció absolutamente siempre, cómo se negó a sí mismo todos los días, cómo crucificó su carne todos los días, cómo obedeció al Padre todos los días, cómo si se pegaba en el dedo no salía una mala palabra, cómo si alguien le hacía algo malo no lo maldecía. Eso hay que aprender. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Estoy leyendo Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Porque todo esto, porque los que antes, dice Romanos capítulo 8, verso 29, porque los que antes predestinó, es decir, para ahora, los que antes conoció, dice, en la eternidad, los predestinó para ahora, hermano. ¿Para qué? Para manifestarnos como imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para buenas obras. A eso se refiere, los preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que puede hacer mi fe, yo puedo hacer buenas obras. A mí me salva primeramente, pero también tengo que mis obras ahora aplicarlas. Por eso es importante entender cómo el Señor lo hace y cómo nos manda a hacerlo. Porque yo puedo decir amén, amén, pero no, que no me gustó este mensaje, porque como que hay que comprometerse mucho con la causa. Por eso, mi hermano, hay que entender que eso es lo que el Señor lo que nos dice. Lo que puedes hacer, la fe, hermano, tu fe. Acuérdate, por gracia eres salvo. Entonces ahora tú tienes fe. Gloria a Dios, tienes fe. Y la fe es por oír palabra de Dios. Y en este ratito hemos hablado pura palabra del Señor. Amén, pura palabra del Señor. Entonces ahora, lo que debo hacer con mi fe. ¿Tienes fe? Amén. Ahora, lo que debes hacer con tu fe. Santiago capítulo 2, verso 17. Recién dijimos lo que puede hacer la fe. Lo que puede hacer la fe. Y gracias al Señor que por fe somos salvos. Gracias, Señor, por gracia, por medio de la fe. Ahora, lo que debo hacer con mi fe. Santiago capítulo 2, verso 17 dice así, en el nombre de Jesucristo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga, pero si pues, recién me dijo que es salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues donde Dios me dijo que no es por obra, soy salvo no por obra. Claro que sí, pues. Este es otro tema. La salvación, yo salvar mi vida porque ahora yo tengo a mi Señor Jesucristo que murió por mí, esa salvación yo la tomo por fe. Si alguien viene y se arrepiente realmente al Señor, y el Señor sabe si realmente está arrepentido o no, y viene y me dice, hermano Juan, yo he aprendido del Señor, yo me arrepiento, y la persona está ahí, en el nombre de Jesucristo, te arrepientes, aceptas a Jesucristo como tu Salvador, sí, el Señor murió por mí, el Señor es mi Señor, amén, y es salvo automáticamente, pero él está respirando ahora, y sigue viviendo humanamente acá, porque está en este cuerpo y terminamos de orar, entonces ahora él tiene que empezar a vivir como un hijo de Jesucristo, en la justicia de aquel que lo justificó. Y para eso necesita palabra de Dios más conocer al Señor, y ahí empieza su fe a aumentar, y la fe, esa fe ahora que dice, aceptó por fe ese sacrificio, ahora la fe tiene que llevarlo a tener obras, a tener actos, acciones. Acción, ¿sabe lo que significa acción? El verbo. El verbo es acción. Por eso Jesús es el verbo, Él vino a hacer. Gracias, Señor. Por eso Santiago capítulo 2, 17 dice, así también la fe si no tiene obras. Yo creo en Jesucristo, yo confío en el Señor, pero al primer temblor yo vengo y me arranco. Yo creo en Jesucristo, pero me pego con el martillo en el dedo y se me escapa un disparate tras otro. Yo creo en Jesucristo, pero alguien le hizo algo a mi sobrino y vengo y voy para allá y me agarro a combo con todo. No, salió lo que reflejaba lo que tenía en mi interior, de lo que estaba lleno, y créame que no era fe. Santiago 2.17, lo que estamos leyendo, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Crees en Jesucristo, ten obras. Dignos como la imagen de su Hijo Jesucristo que tú eres. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice el verso 26. De ahí mismo de Santiago 2. Acabamos de leer el verso 17 y el verso 26. Verso 17 dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y sabes qué más puedes hacer con tu fe? Sin fe, hermanos, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, esta fe es real, certera, esta fe que cree, que es la convicción de lo que no se ve. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Quién es este Dios? Este Dios quien nos concede todo lo que necesitamos, hermano. El que tiene todas las soluciones para todos nuestros problemas, que tiene todo en sus manos. Si no tenemos fe, no le vamos a agradar a Él. Aunque yo quiera orar, aunque quiera ayunar, aunque quiera cantar, aunque quiera alabar a Dios. Si no creo en Él, no tengo fe en Él, y no me interesa su palabra para tener más fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este Dios quien nos concede todo lo que necesitamos, no le agradamos si no tenemos fe. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si yo me acerco a Dios, tengo que creer que hay un Dios maravilloso, misericordioso, que dio la vida por mí. Indiscutiblemente grande, grande, grande es el misterio de la piedad. Dios, mi Señor, fue manifestado en carne. Yo creo eso, entonces yo me acerco a Dios porque creo que le hay. Yo tengo fe. Hay un Dios, que tengo un Dios alegre, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mi abogado, mi amigo, mi compañero, mi ayudador. Mi sustento, mi socorro. Tanto que es mi Señor. Y como yo lo creo, yo me acerco. Entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar el oportuno socorro, dice. El que se acerca a Dios crea que le hay. Crees en Dios, acércate entonces. Porque aquellos que creen en Dios y no se están acercando en obediencia, no se están acercando en santidad, no se están acercando a la disciplina, no se están acercando en sujeción, no se están acercando en orden, no creen en Dios. Por eso no hacen nada para acercarse. ¿Cuál es la condenación? Dice Juan capítulo 3, verso 24. Esta es la condenación, verso 19, perdón. Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, vino la luz, pero los hombres no se acercaron. Se arrancaron de la luz. No, porque van a quedar al descubierto nuestras cosas negras, nuestras cosas turbias. Mi forma de hacer las cosas, mejor me voy. No es que la palabra de Dios, no es que cuando predica me hace sentir pecador. No, esa es la palabra que te está redarguyendo, la palabra de Dios, porque Dios te ama. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que Él premia, que Él es justo. Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, galardonador es una recompensa. Él va a darle la recompensa a los que les buscan. ¿Y quienes le buscan? Aquellos que creen en el Señor, por eso se acercan a Él. Por eso es lo que debo hacer con mi fe. Esto. Hermanos, con fe y creyendo, realizo en mí los cambios para que ya no viva yo. Es importante entender esto. Si tienes fe realmente, ya no estás viviendo tú, Cristo vive en ti. ¿Lo estás haciendo? No. Entonces tu fe no te está llevando a tener obras. Entonces la fe hay que ver. Porque ¿sabe por qué? Porque dice que con fe y creyendo realizo en mí los cambios para que ya no viva yo. Porque dice Habacuc capítulo 2 verso 4, y también lo habla el apóstol Pablo en Romanos 1:17, también se lo dice a la iglesia de Gálatas en Gálatas 3:11, y también aparece ahí en Hebreos 10:38, que dice lo que aparece en Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, con fe y creyendo realizo en mí los cambios para que ya no viva yo. Hay que vivir por su fe. Esa fe que usted tiene que vivir. Porque el justo por su fe vivirá. ¿Tiene fe? Esa fe te lleva a la vida, esa vida eterna, porque ya no busca salvar tu vida. Porque dice, aquel que quiera salvar tu vida la perderá, y aquel que pierda su vida la salvará. Es decir, aquellos que quieren seguir viviendo a su manera, ellos van a perder su vida. Pero aquellos que renuncian a vivir a su manera y viven como Cristo les dice vivir, ellos salvan su vida, salvan su alma, salvan todo, porque Dios les salva. Es así la palabra del Señor. Y gracias al Señor Jesucristo por estas misericordias. Gracias por ese amor. Debemos ser obedientes y hacer, hermanos, amigos, hacer los cambios correspondientes. Hay que hacer los cambios ya.
No esperar el último momento porque no hay tiempo, dice la palabra del Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto Él está cercano, pero queda poco tiempo para eso. Y quizás podemos decir tantos textos, pero no es la idea de nosotros, por misericordia del Señor, meterle miedo, decirle cosas para que se asusten. No, porque no es así como funciona la palabra de Jesucristo y su Espíritu Santo. Él convence de pecado, Él guía toda justicia, toda verdad, pero yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo si sigo haciendo las cosas a mi manera. Por eso, gracias al Señor en su misericordia, porque Él nos sostiene. Debemos ser obedientes y hacer los cambios correspondientes. ¿Sabe que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Es así de sencillo, hacer morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10 dice, acuérdense, debemos ser obedientes y hacer los cambios correspondientes. ¿Quién hace los cambios? Oh Señor, yo voy a ayunar, Señor, porque necesito que me ayude, Señor, a dejar de ver pornografía en TikTok, dejar de ver pornografía en YouTube. Señor, ayúdame a dejar de ver. Y el Señor dice, pero si yo no te abro los ojos, yo no te pongo el clic, yo no le pongo el me gusta, yo no te prendo el teléfono. Soy yo el que tengo que dejar de hacerlo, porque si Dios me lo hace Él, ¿qué arrepentimiento hay en mí? ¿Qué cambio hay en mí? ¿Se da cuenta que así de sencillo? Señor, ayúdame a no mentir. Pero si la mentira fluye rápido en tu mente y de tu mente a tu corazón y sale por tu boca, no te das ni cuenta, es más rápido que la luz. ¿Qué te va a ayudar el Señor? Si el Señor, te ayudo con mi palabra, te estoy mostrando esto. Aquí está la ayuda, tómala. ¡Ey! Pero hay que ser espirituales. Hay que hacer morir lo terrenal. A morir lo terrenal, lo circunstancial, lo sentimental, lo emocional. Hazlo morir. Colosenses 3 del 5 al 10, ¿qué dice? Clarito, clarito, esta Biblia no la escribí yo, fueron santos hombres de Dios que la escribieron. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A dónde sale eso? Digo Colosenses capítulo 3 del 5 al 10. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿En serio? Pero lo terrenal es bañarme un poco más, sacarme la tierra del cuerpo. No, dice ahí la palabra del Señor. Vamos con algunos ejemplos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quién es el padre de la desobediencia? Satanás, pues. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, Dios que vino a obedecer en todo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, le dice a esta iglesia de Colosenses, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Esta iglesia ya no vivía, era tiempo pasado, ellos lo hacían antes. Él le recuerda, eso lo hacían ustedes antes, no se queden en eso, cambien. Ustedes vivían en estas cosas, vivían en fornicación, vivían en impureza, en pasiones, en desordenada, vivían en malos deseos y avaricia, que idolatría. Ustedes vivían en ellas. Pero ahora tienen que pasar a otro nivel, hermano, y esto es lo que hay que dejarse de engañar. Hermano, yo tengo que ir aumentando mi nivel, subiendo mi nivel, ir de gloria en gloria, manifestar la gloria de Dios en mí, pero tengo que ir creciendo, aumentando de gloria en gloria. Acá le dice, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Hermano, ese era su pasado, ¿cierto? Amén, gracias al Señor porque salimos de ese pasado. Ya no lo hacemos, Señor. Ya, pero ahora no se queden en eso nomás. Esto tiene que ir en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. ¿Se imagina un día que salga la luz de la aurora y empieza a esclarecer y todavía el sol no aparezca por las montañas y empieza a esclarecer y ahí, oh, qué lindo, está amaneciendo, qué lindo, y el sol se detiene y no, y estamos todo el día a media luz porque recién estaba esclareciendo? Por más que era lindo el momento, no, pues es necesario que salga el sol, que siga su curso. Pero ahora dice, ya ustedes hacían esto antes y lo hacían antes, ahora no lo están haciendo, estas cosas malas, gloria a Dios por eso. Pero dice, ahora vamos al otro nivel. Vamos a consagrarnos más a Dios. Vamos a obedecer más a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros todos los días.
Pero ahora dejad también, es decir, esto también, no pienses que esto no es malo. Hermano, la mente está diciendo, no, si no es malo, no, si no es malo esto. No, hermano, en el nombre de Jesucristo, lo que no te acerca a Jesucristo, lo que no te acerca al santo, 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 te aleja de él. Entonces ahora le empieza, fíjese en lo que le habló primeramente, con acciones, con canalidades, con cosas fuertes. Pero ahora fíjese, ahora le habla a los caracteres. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, ¿a dónde que me iro yo? Oye, este hermano, ¿qué así? Si yo nunca me iro, si yo hablo fuerte nomás. Dejad también vosotros todas estas cosas, dice. Deja, hermano, esto, amigo, déjalo. En el nombre de Jesucristo, ira, déjala. Enojo. No, yo no soy enojado, pero no, yo no me gustó lo que dijo, así que me salí. Enojo, sácalo. Malicia, andar siempre con la maldad. Solo para hacer cosas malas y también andar pensando mal. Andar viendo maldad donde no la hay. No la hay. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Es mentir, decir cosas que no son verdad. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que dejar de decir palabras deshonestas. ¿Qué es deshonesto? Lo que no es honesto, lo que no es correcto, lo que no es agradable a Dios, lo que no es bueno. Mentir es deshonesto. Insultar es deshonesto. Decir cosas que no son verdad es deshonesto. Sacar palabras deshonestas de vuestra boca, es decir, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, hermano, ¿usted se ha revestido del nuevo hombre? Por eso dicen, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Si usted se despojó, dijo que se despojó, ¿por qué seguimos mintiendo? No, seamos reales. Ya, gloria al Señor por usted, gloria al Señor por todos los que nos escuchan, que sí se han despojado de este viejo hombre con sus hechos, ya no hacen lo que el viejo hombre hacía. Y desecho, no lo voy a hacer, no me voy a vestir con estas cosas, me voy a despojar del viejo hombre con sus hechos y voy a revestirme del nuevo hombre, dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Ve que fuimos hechos a su imagen y semejanza? Por eso debemos manifestar aquí lo que decíamos en Romanos capítulo 8, verso 28 y verso 29. Ese es lo que tenemos que hacer aquí. Ese es el propósito por el cual vinimos. Manifestarnos como sus hijos, la imagen de su hijo acá. Por eso revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero el conocimiento pleno es saber más del Señor y empezar a obedecer. Y como ahora, como decíamos el ejemplo de la oración, ahora sé cómo orar, ahora sé cómo hablar, ya no le pido nada porque esto no es una relación interesada, no es una relación por interés, para que él me dé, no, yo quiero agradarle, yo quiero conocerle, yo quiero que él sienta mi presencia, que le amo, que sienta que le busco, que sienta que yo le adoro, que sienta que le alabo, que sienta que le doy gracias por todo. Por lo bueno y por lo no tan bueno. Por eso es importante, mis hermanos, entenderlo. Debemos ser obedientes y hacer los cambios correspondientes. Y estamos recién dando este viaje. Porque tenemos que prepararnos. Si es que realmente somos la esposa. Sí, se lo somos, hermanos. Somos la iglesia del Señor. Por eso debemos manifestarnos aquí. Porque acuérdese que nos envió para buenas obras. Por eso en el nombre de Jesucristo hay que conocer a Jesús. Es fundamental para creer en Él. Y al creer en Él, obedecer y aplicar sus ejemplos. Aplicar su obediencia en mí. Para que la vida de Jesús se manifieste en mí. Por eso hay que conocer a Jesús. Eso es fundamental. ¿Para qué? Yo le conozco, creo en Él. Y al creer en Él, yo lo obedezco y aplico sus ejemplos. Aplicar su obediencia absoluta en mí, para que la vida de Jesús se manifieste en mí. Por eso, vamos a aprender, porque hay que prepararse.
Hay que hacer realmente lo que debemos hacer. Si es que eres, si es que somos iglesia de Dios, si somos hijos de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, sellamos esta primera parte de este tema hermoso. Debemos prepararnos para las bodas del Cordero con su iglesia. En el nombre de Jesús sellamos todo esto en su mente, en su corazón, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.